Bueno, pues vamos a comenzar. Señor, te damos gracias por tu palabra, por la oportunidad de estudiarla, por el compañerismo que tú estás con nosotros y también podemos contar con nuestros amigos, nuestros hermanos en Cristo. Gracias, Señor, por las relaciones reales que nos dan vida. Ayúdanos a entender tu relación con esta familia, Señor, de Abraham, y que podamos entender la lección para nuestras propias vidas y relaciones. En nombre de Cristo. Amén. Acuérdense que en el capítulo 21 leemos del nacimiento de Isaac y enseguida de la expulsión de Ismael y de su mamá Agar. Luego Abraham hace alianza con su vecino, pero luego viene la prueba más grande de la vida de Abraham. No sabemos cuánto tiempo ha pasado, pero parece que Isaac ya es un joven. Cuando menos sabemos que él puede hablar y puede darse cuenta de lo que falta para el sacrificio que supuestamente. Entonces, pues vamos a comenzar aquí. Hay unos detalles que debemos notar en estos versículos. Dios, después de estas cosas, Dios probó a Abraham y esta es la prueba. Dice Abraham, heme aquí. Si Abraham hubiera tenido alguna idea que le iba a pedir Dios, hubiera dicho, heme aquí, es equivalente a decir a la orden. Y luego viene la orden, pero más que orden es una petición. Hay una palabra en el versículo 2 que las traducciones no suelen incluir, pero yo creo que debe estar allí. Dice, toma, por favor, a tu hijo. Por favor, es una palabra de 2 letras, na. Pero suaviza lo que el Señor está diciendo. Este no es un mandamiento, sino vemos la ternura de Dios. Que Él dice, toma por favor a tu hijo, y luego reconoce lo que le cuesta a Abraham, a tu único, a Isaac, a quien amas. Ve a la tierra de Moriah y ofrécelo en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Pues entonces Dios habla a Abraham y le pide lo que más ama. Entonces leemos en el versículo 3 que Abraham se levantó muy de mañana. Probablemente muchos de nosotros, tal vez todos, conocemos esta historia, pero es probable que nunca hemos escuchado en el versículo 2 esta palabra, por favor. Y se nos ha olvidado, aunque dice mañana. La misma palabra que tenemos en el capítulo 21, cuando Dios dice, despide a Agar con Ismael. Abraham se levanta muy de mañana para cumplir lo que Dios dice. Y aquí, pues, es su otro hijo, el único que le queda. Y también sale muy de mañana. Va con el asno, 2 siervos jóvenes, a Isaac.
partió leña para el holocausto y levantándose fue al lugar que Dios dijo. Y cuando llegan allí, al tercer día, aquí podríamos pensar, si me van a matar mañana, que me maten de una vez. Abraham tiene que contemplar este sacrificio, esta prueba durante 3 días de viaje, o 2 días cuando menos de viaje. Y luego en el versículo 5, cuando llegan al lugar, dice a los siervos, esperen aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta ahí, ya adoraremos y volveremos a ustedes. Ahora, ¿cómo es que Abraham piensa que va a volver Isaac? Porque no dice, y yo volveré, dice, volveremos, adoraremos y volveremos a ustedes. ¿Por qué dice volveremos? Parece que el que me va a contestar no se ha conectado todavía. ¿Qué piensan? ¿A quién se le ocurre algo? Abraham pensaba que Isaac iba a bajar del monte. ¿Sí o no? ¿Ok? Solamente uno. ¿Cuántos piensan que no pensaba que Isaac iba a bajar? ¿Cuántos están despiertos? Ahí está el problema. Despiértanse, por favor. ¿Ok? ¿Cuántos piensan que Abraham sí pensaba que iba a dejar a Isaac en el monte? ¿Quieren votar con Israel? Ustedes, no se vale que no voten. ¿Qué piensan? Tere, ¿no quieres contestar? Caris, Nashe, Ismael, Ale, Nashe. Pensé que estabas prendiendo tu micrófono, pero no. ¿Qué piensan? ¿Él pensaba que Isaac iba a seguir viviendo o no? Ahora, pensemos aquí otra vez, a veces este es el tipo de pregunta que significa ser más picudos. Que consideremos eso y entremos en la historia y en la mente de Abraham. Este es el propósito pero yo veo un gran problema si Abraham está, primero le pregunto, mejor una aclaración, Israel. Si pensaba Abraham que Isaac iba a regresar, entonces no pensaba matarlo. Israel, ¿qué piensas? Yo creo, bueno, no estoy seguro, pero yo creo o considero, él tenía fe que en algo iba a pasar. De hecho, por eso se le considera como el padre de la fe, ¿no? Y cuando, pues yo pienso que cuando él levanta el puñal, todavía piensa que algo va a pasar. Pensaba que algo pasaría antes que lo matara o después. Ok. No estoy seguro si antes o después, pero él tenía la seguridad de alguna forma. Pero el problema es, si Abraham piensa que algo va a pasar, entonces no aprobó la prueba. Porque la prueba es que él esté dispuesto a dar su hijo
a tomar la vida de su hijo con su propia mano en obediencia a Dios. Entonces, si él piensa que finalmente no va a morir, entonces no es ningún sacrificio. Él simplemente está fingiendo que va a obedecer porque Dios está fingiendo que quiere que él haga eso. ¿Ven lo que estoy diciendo? Realmente, y esta es una prueba real, tiene que ser que Abraham no esperaba que Isaac regresara. Ahora, entonces, si no esperaba que Isaac regresara, ¿por qué dijo volveremos? Yo creo que les voy a dar mis razones y siguen pensando, gracias Israel, tú sabías que yo te iba a contradecir cuando me dijiste, pero sigue pensando y los demás también necesitan contestar esas preguntas, no para mí, pero sí para entender la escritura. Imagínense qué es lo que pensaba Abraham que iba a pasar. Él pensaba que vamos a ir allí. ¿Pensaba que iban a adorar a Dios? Sí. Abraham iba a sacrificar a su hijo, Isaac iba a sacrificar su vida. Y por lo tanto, Abraham va a regresar a los jóvenes solo. Pero imagínense si Abraham hubiera dicho, quédense ustedes aquí, nosotros vamos a subir, vamos a adorar a Dios y luego yo regresaré. Si él dice eso, los siervos van a decir, momento, tú y Isaac van a regresar, ¿verdad? Y cuando se dan cuenta que Abraham está siendo honesto, que Isaac no va a regresar, ¿qué van a hacer? Pues no van a creer que esta es la voluntad de Dios. Inclusive, la prueba no es para los siervos, es para Entonces, yo creo que aquí Abraham está diciendo lo que no piensa. Él está, pues, si queremos ser muy honestos, él está mintiendo porque no ve otra opción. Pero la ironía es que dice la verdad, aun cuando él no sabe qué es la verdad. ¿Ok? Entonces, en el camino habla Isaac y dice, papá, sí, hijo, ¿qué? Pues aquí está la leña, aquí está la puñal, pero ¿dónde está el sacrificio? Y pues yo creo que esto confirma lo que acabo de decir en cuanto a las palabras de Abraham a los dos siervos. Abraham le dice a Isaac, Dios proveerá. No puede decir la verdad. Entonces no dice algo que no es cierto, pero la verdad es que Dios ya ha proveído el sacrificio. Hace unos 12, 15, 17 años Dios proveyó el sacrificio porque Isaac es el sacrificio. Ahora, cuando pensamos así, la información parcial que Génesis nos da y luego reconstruir los eventos, tenemos que concluir en algún momento Isaac se dio cuenta lo que está pasando. Y si pensamos en un muchacho de 15 años y un 115 años, si ellos luchan, si uno quiere obligar a Isaac a si hay una prueba de fuerzas entre el muchacho de 15 años y el anciano de 115 años, ¿quién puede más?
Parece que se conectaron hoy para escuchar y no para contestar. ¿Quién quiere contestar? Hola, Dulce. Hola, Oscar. Ustedes pueden contestar. Escuché una voz. ¿Quién fue? Elise. El muchacho. Sí. Entonces, tenemos que concluir, aunque no nos dice, yo creo que es correcto concluir que Isaac se sometió. Isaac aceptó la voluntad de Dios. Ahora, ¿en qué momento se dio cuenta? Si Abraham ha dicho Dios proveerá el sacrificio, probablemente Isaac está ayudando a preparar el altar de poner la leña, porque el animal se mata y luego se quema como sacrificio. Entonces, pues llega el momento en que Abraham dice, ahora, acuéstate aquí. Y Isaac entiende lo que está pasando. Y yo supongo que no va a simplemente acostarse porque su papá lo dijo. Yo creo que va a decir, papá, que no dijiste que Dios iba a proveer el animal. A lo mejor rehusó por un tiempo. Y Abraham no puede obligarle a someterse, sino que tiene que convencerle, diciendo, es que Dios me dijo, a Isaac, ahora aquí comparemos a Isaac con Agar. Las experiencias de Agar no la llevarían a confiar que Abraham esté diciendo la verdad si él dice que Dios ha dicho cierta cosa. Pero Isaac yo creo que ha tenido una experiencia diferente y de alguna manera él tiene la fe en su papá para decir, si mi papá dice que Dios quiere que yo sacrifique mi vida, entonces es la voluntad de Dios. Entonces brincamos a ese momento cuando Isaac está atado allí. Abraham tiene en alto el puñal para quitar su vida, y es en ese momento cuando el ángel del Señor dice, Abraham, Abraham, pues con señal de exclamación. En el hebreo de la Biblia, yo no sé si en el moderno, supongo que sí, pero en el hebreo de la Biblia no existe la marca de exclamación. Sí hay una palabra, una letra que indica en cierta posición una pregunta, pero yo creo que es correcto poner aquí marcas de exclamación. Él con pues gritando, extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora conozco que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Acerca del ángel del Señor, noten aquí que podríamos decir cuando leemos, porque ahora conozco que temes a Dios. Podremos decir, bueno, este es uno que no es Dios, este es un ángel. Pero luego dice, ya que no me has rehusado tu hijo. Entonces, quien está hablando aquí es el que dijo en el versículo 2, toma por favor tu único hijo y ofrezco el holocausto. Entonces, como dije, el ángel del Señor es una manifestación del Señor. Pero él dice, ya sé que estás dispuesto a sacrificar tu hijo. Ahora, otra vez, si Abraham piensa que siempre no va a tener que hacer el sacrificio de su hijo, o aún si piensa que Dios lo va a levantar de la muerte, entonces, él no ha comprobado lo que dice aquí que ha comprobado, porque él no se ha visto en la necesidad de negar
de rehusar a su hijo. Entonces, él tiene que estar, no me gusta la palabra, pero tenía que estar mintiendo en el versículo 5. No vio una salida, no puede explicar a estos dos jóvenes lo que va a hacer, porque luego serían 3 jóvenes para frustrar su propósito. Entonces, ¿qué vemos aquí? Pues yo tengo unos comentarios, he pensado en esto, y un comentario que puse aquí es que esta es una de las historias que me recuerda que yo conozco algo de Dios, algo real. Conozco a Dios como yo aquí miro las caras de ustedes, aunque Oscar, y Dulce y Teresa no me dan la cara, parece que Jerry tampoco, pero sí conozco sus caras y conozco algo de Dios, obviamente no su cara, porque, hola Jerry, conozco algo de Dios, no su cara, porque no tiene una cara literal que yo pueda ver con los ojos, pero hay mucho en Dios que yo no puedo entender. Y la idea que es muy común, especialmente en la modernidad se está perdiendo, está muriendo en la historia del hombre. Pero en la modernidad hubo una idea de que la razón es Dios. Y lo que no es razonable no es de Dios. Entonces, entre cristianos es muy común la idea, o ha sido muy común, la idea de que Dios, si Dios pide algo, siempre. Y esta es una de las historias en la Biblia, no son muchas, pero esta es una que Dios no siempre dice algo que es razonable. Entonces, Dios, por un lado, reconoce el amor que Abraham, por favor, pero también Dios le da a Abraham sin pelos en la lengua el mandato más severo que se puede imaginar. A Dios. Lo único que puedo hacer es escuchar cuando el versículo aquí dice 9, pero creo que estoy pensando en el versículo 11 cuando Dios dice Abraham, puedo confiar en Dios, puedo obedecer. Acuérdense del versículo 3. Abraham se levantó muy de mañana, agradecer a Dios y temer a Dios. Versículo 12, no extiendas tu mano sobre el muchacho, porque ahora conozco que temes a Dios. Entonces, lo que no puedo hacer es entender a Dios. Ahora, entiéndanme. Lo que Dios me dice que puedo entender, sí puedo entender. Pero siempre tengo que recordar, hay más en Dios que lo que yo puedo conocer, entender. También Dios es Dios, siempre. Dios se acomoda a nosotros. En el último de los casos, lo que Dios hizo es tomar nuestra naturaleza. Se hizo hombre y caminó entre nosotros. Entonces, podemos reconocer a Dios, podemos entender algo de Dios, pero siempre hay algo que no
podemos entender, pero siempre podemos escuchar a Dios. Abraham no cierra sus oídos a lo que Dios le está diciendo en todo este capítulo, desde el principio al fin. Podemos confiar en Dios, podemos obedecer a Dios, podemos adorar a Dios. Otra vez, noten, Abraham no puede ser a los jóvenes, vamos a subir por este monte y yo voy a sacrificar a Isaac a Dios y regresaré. Yo creo que es lógico. Él dice, no, si digo eso no me van a permitir cumplir mi obediencia a Dios. Entonces, él busca algo que puede decir. Y dice, vamos a subir y vamos a adorar a Dios. Y atinó. Sí fueron y sí adoraron a Dios. Como comenté aquí. Adorar a Dios es más que cantar un canto. Adorar a Dios es entregarle lo más precioso. Adorarle a Dios es hacer lo que no se puede hacer. Entonces la adoración, pues ya que nosotros podemos entender la adoración porque nosotros adoramos, pero aún en la adoración hay un contenido, una realidad que no podemos entender. Aquí Dios es, acuérdate, el antecedente aquí, antes de que nazca Isaac. Dios dice, el hijo que yo he prometido va a ser no Ismael, porque Ismael es hijo tuyo, pero no es hijo de Sara. Va a ser un hijo de Sara, un hijo tuyo, y luego y se llamará Isaac. Y cuando Abraham no puede creerlo y dice, bendice a Ismael, o sea, basta con Ismael, Dios dice, sí, lo voy a bendecir porque es tu hijo. En Isaac será llamado su descendencia. Entonces, el mandato de Dios está en conflicto con la promesa de Dios. Ahora, yo creo que hay muy pocos cristianos que han enfrentado una prueba como las de Abraham. Yo no encuentro a otra persona en la Biblia que tiene un conflicto, un mandato tan fuerte como Abraham. Y me dan ganas de orar por ustedes que nunca enfrenten una prueba tan grande como esta. Pero aquí en Abraham podemos aprender que no es simplemente que nosotros manejamos, bueno, si Dios hizo esta promesa y luego dice, hace este mandato, y aquí si hago lo que Dios manda, entonces no se va a cumplir la promesa. Entonces, no voy a obedecer. Estamos mal en eso. Cuando la de Dios está en conflicto con la promesa de Dios, lo único que podemos hacer es obedecer. Y puse aquí en la lista, escuchar, atender a lo que Dios está diciendo, confiar en Él. Aun cuando Dios me dice a mí, frustre mi promesa, puedo hacerlo con confianza que Dios va a cumplir su promesa, aun cuando yo haga imposible el cumplimiento. Obedecer, adorar, agradecer. Nunca dice aquí que Abraham está agradecido, que no se dice porque es tan obvio. Seguramente Abraham bajó de este monte diciendo, gracias, Señor, gracias
todo el camino. Creo que hasta la casa. Gracias, 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 Señor. Y temer a Dios, versículo 12. Temer es parte de reconocer, bueno, incluye el reconocer que Dios es más allá que nuestro entendimiento. Entonces, no es simplemente lo que nosotros podamos entender. Bueno, entonces he hablado mucho de que no podemos entender esta historia, pero desde nuestra perspectiva como cristianos, nosotros podemos entender más que Abraham entendía. ¿Por qué Dios pidió esto de Abraham? No puedo entenderlo 100%, pero arroja un poco de luz sobre este capítulo, Juan 3:16. Noten las correspondencias entre Génesis 22:2 y Juan 3:16. Tu hijo, a quien amas, Isaac, tu único hijo, amó tanto amó Dios al mundo que ha dado que ha dado a su único hijo. Entonces, Juan está haciendo una comparación y recordándonos o mostrándonos, si no lo hemos visto antes, que lo que Dios pide de Abraham es lo que Dios hizo por nosotros. Pero cuando Jesús está en la cruz, no hay una voz del cielo que dice, no existe el propósito. Dios sí vio morir a su hijo. Igual que Abraham está dispuesto a ver morir a su hijo por su propia mano de Abraham, pues de la misma manera cuando Jesús está en la cruz, Dios podría haber parado los eventos en cualquier momento. Entonces vemos que es lo mismo, especialmente si somos padres. Imagínense que tu hijo está muriendo y tú tienes la manera de evitarlo. Y dices, bueno, pero no es mi responsabilidad porque a fin de cuentas no soy yo el que lo mata. Pues no pensaríamos así. Si tuviéramos, inclusive sin escapar a nuestro hijo, hagamos algo, hacemos algo. Como la mamá que huye de su casa porque está en llamas y se da cuenta que su hijo está dentro. Y le decimos, señora, mejor que usted preserve su propia vida porque su hijo ya murió. ¿Y qué hace la mamá? Pues se mete. No queda para examinar, para razonar, simplemente se mete. Y si doy mi vida en balde, pues lo hago de todas maneras. No es razonable, pero sabemos que así son las mamás. Y así es Dios también. Entonces, pues en los términos de Juan 3:16, amar, hijo, mundo, versículo 17, de cierto te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y la arena hasta a la orilla del mar. Tu descendencia poseerá la ciudad de sus enemigos. Es 18. En tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. 18 dice tierra, Juan 3:16 dice mundo, pero podemos ver que es equivalente. Entonces, pues aquí parte del misterio de Dios. Y yo creo que aún podemos concluir aquí, bueno, podemos llegar a conclusiones encontradas, se contradicen entre sí,
Pero por un lado, yo creo que en el contexto de Génesis, cuando otros dioses hacían sacrificios humanos a sus dioses, otros pueblos hacían eso por sus dioses. Aquí, finalmente, en este capítulo, Dios lo pide, pero luego no permite que Abraham cumpla. Entonces, es una expresión muy clara de que Dios no quiere sacrificios humanos. Bueno, estoy diciendo en el contexto del Antiguo Testamento y en contexto de los pueblos alrededor que sacrifican a sus hijos, inclusive creo que fue Manasés, hay un rey de Judá en un intento de rescatar a la ciudad que está siendo amenazada por el enemigo. Pero Dios rechaza eso. Dios prohíbe eso en su ley y en efecto en este capítulo lo prohíbe. Realmente este capítulo nos está diciendo que hay un solo sacrificio humano. Solamente hay un ser humano que Dios quiere que sea sacrificado por los pecados. Y este es el hombre que es más que hombre, que es su hijo de Dios. Entonces, pero también, como dije, hay una contradicción aquí, que obedecer a Dios no es seguir unas reglas, es una relación y un caminar intensamente personal. Seguimos a un Señor que no se sujeta a ninguna regla. Entonces, pues, Juan 3:16 lo muestra. Dios no hace lo lógico, porque la lógica es que la vida del Hijo de Dios, quien siempre obedeció a Dios, vale más que todas nuestras vidas. Quienes hemos rechazado a Dios, hemos rebelado contra Dios. Pero Dios no hizo lo lógico. Él siguió la lógica del amor. Entonces, Dios nunca te va a pedir que tú sacrifiques a tu hijo. Y si tú encuentras alguna vez a una persona que piensa que Dios le ha dicho eso, puedes decirle con la autoridad de la Escritura que está equivocado, que Dios no le está pidiendo eso. Sin embargo, debemos recordar que no podemos anticipar con nuestras mentes qué nos va a pedir Dios. Dios no nos está pidiendo que sigamos ciertas reglas. Dios quiere una relación personal con nosotros. Y en la relación personal simplemente hacemos para expresar nuestro amor. Como el caso que escuché de una pareja que por 30 años usaban salsa verde en las comidas. Y después de 30 años, el esposo dice, ay, ya, cómo me gustaría un poco de salsa roja. Y dice su esposa, pero yo pensaba que te gustaba la salsa verde. Él dice, no, nunca me ha gustado la salsa verde. Siempre he preferido la roja. Y dice, entonces, ¿por qué comías la salsa verde? Él dice, porque pensaba que era lo que tú preferías. Ella dice, no, yo prefiero la salsa roja, pero pensaba que era tu favorita, la verde. Entonces, por 30 años, comían la salsa que ninguna prefería para agradar a la otra persona. Así nos ama Dios también. Entonces,
escucha y haz lo que Dios te diga. ¿Ok? Un detalle más quiero mencionar aquí, pues tal vez dos, el lugar, cuando dice el versículo 14, Abraham llamó el nombre de aquel lugar, el Señor proveerá. Por eso se dice hasta hoy, en el monte del Señor será provisto. Ahora, les mencioné en el capítulo 16, en la historia de Agar, tenemos Beer Lahai Roi. Y aquí leemos que fue a la tierra de Moriah, versículo 3. Y Moriah, pues la lo único que queda, de hecho hay un verbo, una raíz verbal común entre Roi, en Beer Lahai Roi, y en Moriah. Y también en este dicho, en el monte del Señor será provisto. Y este verbo, que es ra'ah, sería el verbo, quiere decir ver. Pero como mencioné en el capítulo 16, también quiere decir proveer. Ver por alguien, o sea, proveer algo para alguien. Entonces, aquí, pues este verbo juega un papel importante en Génesis y es un juego de palabras. Los lectores originales hubieran reconocido que Moriah ya contiene este dicho, el monte del Señor, pues la tierra de Moriah finalmente es donde está el monte que Dios le va a indicar, y es en el monte del Señor será provisto. Entonces hay un juego aquí, y obviamente la idea de que Dios está viendo, Dios cuida la vida de Isaac, Dios provee un sacrificio, y aquí de una manera elocuente, el animal muere para que Isaac viva. Así necesitamos un poco de flexibilidad para verlo, pero Abraham tiene que cumplir con el mandamiento de Dios. No puede decir simplemente, pues Dios dijo para, y entonces ya no procede el sacrificio. El sacrificio tiene que cumplirse, pero Isaac no es el que muere. Y como todos los sacrificios del Antiguo Testamento, ya brincando al Nuevo, nosotros entendemos que todos estos sacrificios, ninguno de ellos, pues especialmente Hebreos, nos enseña eso, que ningún sacrificio en el Antiguo Testamento nunca satisfizo ningún pecado. Nunca fue una satisfacción, sino que estos sacrificios eran señales que apuntaban al único sacrificio que es efectivo, y ese sacrificio es el sacrificio de Jesús. Y como digo, yo creo que Juan en 3:16 usa términos de este capítulo precisamente para expresar de otra manera esta misma verdad, que el sacrificio efectivo ni siquiera pues sí es un ser humano, pero no es solamente un sacrificio humano, es un sacrificio divino. El que murió es Dios. ¿Okay? Entonces, Abraham 19, Abraham regresó a sus siervos y levantándose se fueron juntos a Beerseba. Y Abraham habitó en Beerseba. Pues seguramente con mucho gozo regresaron. Una alumna hace unas semanas me preguntó, ¿y qué dijo Abraham? Ella dijo, por años me he preguntado, ¿qué dijo Abraham a Sara?
Y yo pensé en eso, dialogué un poco con ella sobre eso. Me parece obvio que Abraham no le dijo a Sara de antemano lo que iba a hacer. Igual que con los jóvenes, si no podía decir a los jóvenes, no podía revelar a los jóvenes lo que pensaba hacer, pues menos a Sara. Pero al regresar, en algún momento tuvieron que ponerse a cuentas aquí. Y ella concluyó, yo creo que Abraham por muchos meses después de esto, cuando regresó, dormía en el sofá. Pues probablemente sí. Bien. ¿Alguna pregunta o comentario? Se me están yendo. Dulce estaba un momento, pero ya desapareció. Teresa, Eliezer, te vi, pero ya no te veo. Oscar. Oscar, sí. Nashe estaba aquí tan obediente y luego se fue. ¿Pero alguien tiene un comentario o una pregunta? Cómo me alegra ver sus caras. A mí ya me quedó claro la pregunta que me hizo y ya reflexionando, pues sí, tiene razón. Me quedó claro. Okay. Efectivamente no era lo que yo pensaba. En cuanto a nuestro diálogo, Israel, piensa en eso, porque a veces, yo creo que con frecuencia nosotros perdemos la lección de la Escritura porque estamos protegiendo las Escrituras. ¿Sabe cuál es mi problema, hermano? Sí. Que a lo mejor yo lo leo o lo reflexiono en la que pues ya obviamente conocemos más adelante la historia, conocemos más y no me fijo en el momento preciso, es decir, pues igual ya sabía porque pasó después esto y después esto. Pero la idea es a lo mejor irlo leyendo sin el hecho de anteponerse a las cosas que van sucediendo ya conocidas, ¿no? ¿Asiste en familia cristiana, Israel? No. ¿No? Bueno, ok. Porque yo, mira, entonces es diferente en tu caso. Por eso pregunté para saber. Yo soy hijo de pastor. Entonces, yo conocía todas estas historias antes de leerlas. Y he tenido exactamente lo que tú estás diciendo. Yo tuve que superar lo que ya sabía para ver lo que la historia realmente dice. Y por eso necesitamos ser más picudos. No es simplemente una broma. Es que nosotros vengamos a la Biblia con ojos frescos. Y pensemos, ahora, se nos van a ocurrir cosas que tenemos que descartar. Pero la idea de que la Biblia es un libro perfecto, es tan perfecto que lo ponemos lejos de nosotros y así no tenemos que obedecer nada, porque nosotros no somos perfectos. Pero vemos que la Biblia es un libro para nosotros. Es un libro con el cual tenemos que luchar, que tenemos que cuestionar. Ahora, cuestionar en el sentido de la oración de Jesús, cuando él oró, que pase de mí esta copa. Jesús no quería dar el sacrificio, pero luego dijo, sin embargo, que se haga tu voluntad. Entonces, cuestionamos con la actitud que finalmente vamos a aceptar, pero tenemos que entender lo que el Señor nos está diciendo. Y cuando pensamos que todo es fácil, imagínense, vamos a volver a Abraham. ¿Qué tal si Abraham tenía esta idea de que todo lo que Dios dice es perfecto y no hay ningún error, no hay ningún nada? Entonces él dice, bueno, si pienso
es lo que Dios me está diciendo, no podré hacerlo. Entonces simplemente voy a obedecer sin pensar. Pero otra vez, si él mata a su hijo sin pensar en lo que está haciendo, en realidad no está sometiéndose a Dios. En realidad está diciendo, uno tiene que ser loco para hacer lo que Dios quiere. Dios quiere que con conciencia nos sometamos a Él. ¿Okay? Muy bien. Y muchas veces lo que la Biblia dice no es lógico. ¿Por qué? Principalmente porque la lógica de la Biblia es la lógica de relaciones. Es la lógica que impele a la mamá a meterse al fuego, aun cuando ella sabe que no hay ninguna esperanza de que ella vaya a rescatar a su hijo. Entonces, es una lógica que tenemos que aprender, porque nosotros pensamos que lógica es lo que desarrolló Aristóteles. Hay una lógica más importante y es la lógica por la cual vivimos. ¿Cómo nos casamos? Aquí tenemos varios jóvenes y jovencitas. Si ustedes son lógicos, entonces lo que van a hacer es una encuesta para encontrar a la pareja ideal. Y puedes a todas sus compañeras o muchachas, a todos sus compañeros, dar una encuesta diciendo, mira, yo estoy buscando una pareja y tú eres candidato. Entonces, llena formulario y yo voy a tomar una decisión científica. Hermanos, nuestra manera de escoger tal vez no es la ideal, pero hacer eso sería peor tantito. Si algún día a un compañero, una compañera te dé una encuesta para llenar, no te cases con esa persona. No llenen sus encuestas. Tienen que aprender la lógica del amor. Muy bien, entonces, pues aquí, definitivamente es un momento solemne en la Biblia, de mucha importancia. Después de eso, en versículos 20 al 24, vamos otra vez, dice, pues se conecta, porque dice el 20, después de eso le informaron a Abraham, diciendo, ahora, cuando pensamos, Abraham está a unos tal vez 300 kilómetros, no sé exactamente, tal vez 400 kilómetros de su familia, del lugar que él ha dejado. Entonces, obviamente, estas noticias son muy raras. Él no va a recibir una carta de su familia cada Navidad. Primero porque no hay Navidad, pero una vez al año no va a tener contacto. Entonces, después de muchos años, él se entera. Y para nosotros hay dos cosas aquí en estos versículos, porque aquí Nacor es el hermano de Abraham. Y Nacor tiene 8 hijos por su esposa y y también 4 más de su concubina. Entonces, él tiene 12 hijos y es un contraste. Aquí, quien cuenta con la promesa de Dios es Abraham. Dios dijo a Abraham, tus descendientes van a ser más que la arena en la orilla del mar, más que las estrellas en el cielo. Pero para este tiempo, cuando pues estamos aquí a la víspera de la muerte de Sara. Y Abraham tiene exactamente un hijo. Y pero el que no tiene la promesa de Dios, Nacor, tiene 12. Entonces, ¿quién es el bendito? Pues yo creo que es otra vez la lección de que no podemos contar las bendiciones de Dios por números.
No se trata de quién tiene el mayor número, y eso se aplica a nuestros ministerios también. La segunda razón es que en esta lista nosotros encontramos a Betuel, versículo 22, y el 23 dice, Betuel engendró a Rebeca. Pues Rebeca va a figurar en el capítulo 24. Entonces, ya como que nosotros regresamos un momento del lugar de donde salió Abraham para ver la tensión de la promesa de Dios. ¿Cuál es mejor, tener 12 hijos o una promesa de Dios? Abraham no vivió para ver muchos descendientes, pero él tenía la oportunidad de confiar en Dios, y finalmente los descendientes de Abraham fueron muchos más que los descendientes de su hermano, aunque su hermano en el primer momento parecía llevarle la ventaja. Entonces, después de 127 años muere Sara. Entonces, en este momento, Isaac tendría 37 años. Aunque, como he mencionado, no podemos estar muy seguros de eso. Los números no checan muchas veces, como vimos en el caso del capítulo 21, cuando Ismael aparece como un bebé, un infante. Sin embargo, cuando contamos los años, él tiene que ser un joven ya. Entonces, pues dice que murió en Kiriat Arba, o sea, Abrón, en la tierra de Canaán. Abraham no hacer duelo para Sara y llorarla. Otra vez, porque se extiende la acción. Una cosa que podemos observar en la literatura es que a veces el tiempo avanza muy rápido. Pues, por ejemplo, aquí, en estos versículos, Isaac ha llegado de unos 17 años a unos 37 años. Pero ahora, ese día de la muerte de Sara, y tal vez al otro día, porque el entierro no puede esperar 48 horas. No hay ninguna manera de preservar el cuerpo, entonces se tenía que enterrar a unas horas de la muerte. Pero Abraham no tiene dónde enterrarla. Entonces, versículo 3, él se levantó delante de su difunta, de su duelo, y se fue a hablar con los hijos de Et. En el Antiguo Testamento leemos con frecuencia de los hititas. Los hititas serían los hijos de Et aquí, y estos son los vecinos de él. Entonces él dice, pues yo soy forastero y murió mi esposa y quiero comprar un lugar para enterrarla. Y ellos, pues aquí vemos otra vez el respeto que tienen a Abraham, el favor que Dios le ha dado con sus vecinos, porque ellos dicen, aquí está nuestra tierra, entiérralo donde quieras, no tienes que comprar nada. Entonces Abraham dice, bueno, la tierra que me interesa es una posesión de Elón, un campo que tiene una cueva. Entonces la cueva puede servir de tumba. Pues de hecho allí se va a enterrar Abraham, Sara, Jacob, Lea, Isaac y Rebeca también. Probablemente Rebeca también, no leemos de su entierro. Entonces, pues Efrón está allí, el que es el dueño, y él dice, no, señor mío, pues cuando dicen cualquiera, él dice, pues lo que quiero
es la tierra de Efrón. Entonces les pido a ustedes que digan a Efrón que me venda ese tierra, ese campo con su cueva. Efrón ya está allí presente. Él dice, no, tómalo. No necesitas pagarme nada. Entierra a tu esposa. Y Abraham dice, no, insisto, yo quiero pagar el precio. Y Efrón dice, mira, ese terreno vale 400 piezas de plata. ¿Qué es eso entre amigos? O sea, no debemos discutir. Es una cantidad tan pequeña que ni la debemos discutir. Entierra a tu esposa. Y Abraham no dice más. Él saca los 400 piezas y compra la tierra. Y el capítulo termina como un documento. Acuérdense que en el capítulo 14 vimos un documento histórico. La guerra entre esos 4 reyes y 5 reyes. Y descubrimos después que era importante porque Lot fue uno que fue llevado prisionero en la batalla de ese tiempo. Pues aquí también al final tenemos un documento legal, pues probablemente es un documento oral y no escrito. Pero miren lo que dice el versículo 16. Entonces Abraham escuchó a Efrón y en presencia de los hijos de Ed, o sea, en el documento es como las firmas de los testigos. En presencia de los hijos de Ed pesó para Efrón la plata que le dijo, 4,5 kilos de plata de buena ley entre mercaderes. En Estados Unidos, una costumbre que me parece un poco chistoso, eso era la manera de documentar la venta de un inmueble, de un terreno. Se pone la descripción legal de la tierra que se vendió y también la ley requiere que pongas el precio. Y eso seguramente hace, no sé, 200 años ponían un precio. Pero luego los que vendían y los que compraban no les gustaba poner público el precio que habían pagado. Entonces, los contratos de compraventa dice ahora por $10 y otras consideraciones. Entonces, y otras consideraciones, probablemente puedes pagar $50,000. Si es una casa, puede ser $500,000, pero siempre ponen $10 y un poco más. Entonces aquí dice cuánto pagó. Y luego así el campo de Efrón que estaba en Macpela frente a Mamre. Ven una descripción del lugar. Tanto el campo como la cueva que había en ella, junto con todos los árboles que había en el campo y en sus contornos, pasó a ser propiedad de Ed y todos los que entraban por las puertas de la ciudad. Entonces aquí es el documento de la compra-venta aquí. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Ahora, en la superficie podemos ver esto y vemos cortesía, vemos que es lo opuesto a regatear, porque dicen no tienes que pagar nada. Todos dicen no tienes que pagar nada. Cuando Efrón sabe que él es el dueño de la propiedad que Abraham quiere, él dice, entiérrala, no tienes que pagarme nada. Pero debajo de la historia hay
otras dimensiones aquí. Primero, estamos viendo aquí pues la historia de Abraham. Dios dijo, tú vete. O sea, llama a Abraham a obedecer y le promete tierra, descendientes y bendición. Ahora, la bendición vemos en el mismo capítulo, en el capítulo 12. Abraham sale de su tierra y de su familia y Dios lo bendice, inclusive en Egipto, donde Abraham ha echado una mentira por miedo, él se vuelve rico con razón de su mentira, porque Dios protege a Sara y los egipcios tienen que dar presentes a Abraham para que Dios no los castigue. Entonces la bendición estamos viendo constantemente en el capítulo 14. Él puede contar con 318 hombres para hacer batalla y rescatar a Lot y la familia de Lot. Entonces tiene estos son empleados, entonces él tiene una hacienda muy grande. Y vemos otras veces la riqueza de Abraham, podemos ver el respeto que tiene, entre otros, estos hijos de Ed no lo son los primeros que quieren quedarse bien con Abraham. Pero en cuanto a hijos, él vivió muchos años con ningún hijo. Y aun cuando por esfuerzos extraordinarios y con dificultad nace un hijo, Ismael, Dios dice, ese no cuenta. Y tiene que esperar otro tanto. Y finalmente tiene un hijo. Y cuando muere Sara, existe un hijo. Entonces, Dios ha cumplido su promesa de descendencia, pero es un cumplimiento muy escueto. Pues lo mismo en la tierra. Aquí Sara ha vivido en esta tierra desde los 65 años hasta los 137, más de 70 años. Y cuando ella muere, aunque es esposa de un rico, ese rico no es dueño de una tierra suficiente para un entierro. Entonces, Abraham no es terrateniente. Por eso, Abraham insiste en no enterrar a Sara en una cueva prestada, porque él seguiría siendo un advenedizo, un extranjero, morando entre los hijos de Ed. Y los hijos de Ed, ahora vemos el otro lado de su cortesía para con Abraham. Expresan generosidad, pero también ellos están tratando de evitar permitir esos derechos a Abraham. O sea, una cosa es que Abraham es un extranjero que mora entre ellos. Otra cosa es que Abraham sea terrateniente. Entonces hay una lucha a la inversa. Parece que son muy generosos, pero en realidad no estoy negando la generosidad, pero también quieren controlar a Abraham. Y Abraham insiste en que quiere entre ellos. Entonces, cuando sus hijos regresan de Egipto, no vienen para morar con otros, vienen a la tierra que les pertenece. Okay. Una cosa más, pues ya las costumbres están cambiando, no sé cuándo se da, pero en días pasados sabemos que la costumbre en tianguis y en todos lados era regatear. Entonces, pues es algo que tienes que aprender si vivías en aquel tiempo en México. El precio que te dan
si pagas más de la mitad de eso, pues ya te tomó el pelo. Si quieren, pues yo, acabo de ver un programa de, ¿dónde fue? En Tailandia, creo que fue Tailandia, pero por esos lares ahí, unos ingleses querían comprar chamarras, 2 chamarras para 2 ingleses, y de su dinero de ellos pidieron 10,000. Y él dijo, no, 10,000 no, te doy 5,000. Entonces pagó 5,000 y le gustó la chamarra, y el otro, que era su hijo, él dice, pues sí, son muy buenas las chamarras, ¿verdad? Y el hijo dice, oye papá, ¿sabes cuánto pagaste? Y era, no, el dinero de Inglaterra, pero era el equivalente de tal vez a 15,000 pesos por cada chamarra. Pero él no se dio cuenta porque era un dinero, inclusive él dijo, no, de la libra es, no sé, él dijo 10 por 1. Y su hijo dice, oye papá, ayer estuvimos en el otro país y era 10 por 1, pero aquí son 100 por 1. Y él había pagado mucho. ¿Por qué digo eso? Porque noten aquí que Abraham no regatea. ¿Quién no regatea? Pues uno que es demasiado rico para ocuparse en eso. Entonces aquí, por referencia, en Jeremías 30, creo que es 31:7, en mi Biblia, hacen las equivalencias, no usan los términos de aquel tiempo. Ese es un gran error en Apocalipsis, pero aquí, no, a lo mejor es 32:7. Sí, Jeremías compra una tierra. Ahora, no podemos saber exactamente cuál es la equivalencia. 400 en el caso de Abraham, y Jeremías paga, creo que dice, el versículo 7, no me acuerdo del precio, pero es como 30 y ¿qué es el número en Jeremías 32:9? El precio que da Jeremías. Sí, o dice 17. 17, así, no me acordaba. Pero noten la diferencia entre 17 y 400. Ahora, esta Biblia hace ellos no saben, pero hacen una adivinanza, y dice aquí que Jeremías está dando 187 gramos. Y aquí en Génesis 23 dice que Abraham pagó 4,5 kilos. Entonces podemos ver, ahora, obviamente hay mucho que no sabemos, pero los dos son terrenos. Entonces puede ser que el terreno bueno, si hay una diferencia, pensaríamos el terreno que compra Jeremías es para labrar, y el que compra Abraham es para enterrar. Entonces, si uno es más grande, lógicamente es el de Abraham, de Jeremías. Pero Abraham paga más de 20 veces el precio. Y aparte, simplemente la lógica nos dice, en aquel tiempo regateaban. Entonces, si Efrón dice 4,5 kilos de plata, está diciendo, cobro 2 kilos.
o tal vez 1 kilo, porque así era el regatear. Pero Abraham no cuestiona nada, no hace ninguna oferta. ¿Y de dónde toma el dinero? Ven, él tiene el dinero consigo. Entonces es como que tú y yo andamos por la plaza y digo, me gustaría una paleta. Y tú dirías, pues yo te compro una paleta. Y das 25, 30 pesos por la paleta. Porque siempre llevamos el dinero así. Pues Abraham está caminando aquí y dice, necesito un terreno para enterrar a mi esposa. Y le dicen el precio y él dice, oh, sí, aquí, como si fueran 25 pesos. Entonces, enfatiza aquí, él no simplemente está comprando un terreno, pero también está comprando el respeto de las personas. Entonces, él ya es un terrateniente y también por muchos años se va a contar la historia entre los hijos de Ed y otros pueblos alrededor del hombre, un terreno sin regatear. El hombre que fue tan rico que no se molestaba en ofrecer un precio más razonable, simplemente pagó. Como que tú me dices que me vas a comprar una paleta y si en lugar de 25 dicen que el precio es 30, pues lo pagas simplemente por no avergonzarte, aunque sabes que te está pidiendo demasiado. Eso es lo que pasa aquí. Entonces, esta que parece un capítulo muy mundanal, expresa mucho. Se está cumpliendo la promesa de Dios. Dios ha bendito a Abraham. Y si no hemos leído más, pues podemos anticipar que de Isaac van a venir muchos descendientes. Ahora vamos a ver que Isaac tiene el doble de hijos. Abraham tuvo 1, Isaac tiene 2. Bueno, a esa cuenta va a tardar mucho en ser tantos como las estrellas. Pero luego el hijo de esos 2, el que Dios escoge, tiene 12 hijos. Ahora sí, ya estamos viendo la multiplicación. Dios cumple su promesa, pero según su calendario, no según nuestra manera de cuando nosotros pensamos que debe ser. Muy bien, pues el siguiente historia, este es uno de los más largos, es todo el capítulo 24, entonces creo que no conviene comenzar aquí, simplemente podemos anticipar que Abraham como que ya le queda una sola cosa, tiene que conseguir una esposa para Isaac antes de que muera. Entonces él manda a su siervo, no manda a Isaac. El siervo regresa a la familia precisamente de Nacor, porque a la casa que llega en el capítulo 24 es la casa de Betuel, donde vive su hija Rebeca y su hijo Labán, que va a ser muy importante también en la historia. Pues ya con eso llegamos a la muerte de Abraham. Pero Isaac ya tiene la esposa que debe tener de la familia, pero sin que Isaac salga de la tierra prometida. Es interesante, Jacob termina su vida en Egipto. Y todos sus hijos de Jacob están con él en Egipto. Abraham había salido de Harán para venir a la tierra prometida. Pero Isaac nace
en la tierra prometida y toda su vida nunca sale de la tierra prometida y muere ahí. Entonces, también, como vimos, creo que la semana pasada, Isaac también fue el primero que se circuncidó en el 8º día, como es el mandato de Dios. Ok, muy bien. ¿Preguntas? Parece que algunos ya, no sé si perdieron la señal o tenían otra ocupación, pero nos faltan varios. Terry, ¿estás ahí? Muy bien, dice Eliezer, pero son 2. 2 por 1, qué bueno. Como Abraham y sus compras, 2 por 1. Nashi, qué gusto que tú hoy estás ahí. ¿Alguien tiene una pregunta o comentario? Nashi, ¿quieres decir algo o estás saludando? Se congeló. Pues sí me gustaría decir algo. Ándale pues, Dios te bendiga. Eliezer, a ver, no estoy entendiendo. ¿Alguien dijo algo? Sí. No te estoy escuchando. Es Nashe que hablo, ¿verdad? Sí, Jerry, soy yo, pero ¿sí me escucho o no me escucho? Estoy escuchando ahora. Bueno, sí, Nara, que bueno, como usted lo dijo, creo que vamos a terminar de conocer a Dios. Bueno, es que su amor es, pues es inmenso, ¿no? Y bueno, pues a pesar de que lo que vivió Abraham, a veces, bueno, como usted dice, a lo mejor no vamos a tener cines como Abraham, pero en nuestras vidas, pues sí, van a haber situaciones que no vamos a entender. Exacto, Pues como sí. Abraham debemos de tener fe, ¿no? Es que a pesar de las circunstancias, tenemos que tener fe y obedecer a Dios. Amén. Gracias, Nashe. Así es. Amén. Sí, no va a pedir lo que pidió Abraham, pero sí nos va a pedir lo que no podemos hacer. Porque su intención es que dependamos de Él, aún para obedecerle. Sí, amén. Gracias, Nashe. Muy bien, pues si no hay otro, y así vamos a terminar. Sí, yo, ¿verdad? Sí, prende tu micrófono para que escuche Dios. No hay otro líder. Vamos a orar entonces. No depende de Zoom. Adelante, Eliezer. Ok. Señor, gracias por este día. Gracias porque eres bueno con cada uno de nosotros. Gracias por la vida del hermano Garrett porque lo utilizas de gran manera para enseñarnos. Ayúdanos a entender tu palabra, Señor, y a guardarla en nuestro corazón. Bendice nuestra noche en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Nos vemos el lunes, miércoles. Jueves. Me diga. El jueves, sí, el jueves. Hasta el jueves.